Maternar y vivir una vida plena pueden coexistir, y hoy quiero contarte cómo. Hola, soy Fabiana Sosa, mentora de Mamás Ovejas Negras, y transité 17 años de depresión. Mi hija mayor tiene 13 años y la menor 8 años, y mi maternidad estuvo contaminada por mi depresión durante muchísimos años, hasta que tomé una decisión: romper el patrón. Repetir patrones y lealtades inconscientes ya no iban a ser un factor normal en mi vida. Mi maternidad, mis relaciones, mi profesión, mis finanzas, mi salud y todas las áreas de mi vida se elevaron junto conmigo, y hoy guío a madres a conectar con ese poder interno, con esa poderosa mujer que son. Por eso creé Misión Maternar con Placer, porque quiero que más mamás vivamos esta realidad. En mi entrenamiento gratuito te enseño la ruta que me llevó a mí misma de una maternidad y una vida de caos y ansiedad a una de placer y plenitud real. Puedes inscribirte gratis yendo al link que está en mi perfil de Instagram, @fabi.empoderatusar. Muy bienvenidas a Empodera tu Ser, un podcast para mamás ovejas negras. Mi nombre es Fabiana Sosa, soy mentora de Mamás Ovejas Negras, educadora emocional, terapeuta de psicogenealogía y mamá de 2. En este camino elijo guiarte, si lo deseas, por supuesto, hacia una maternidad consciente, acompañándote desde mi propia experiencia, conocimientos y procesos para que puedas lograr desaprender hábitos tóxicos, patrones ancestrales y crear una vida 100% a tu medida. Y si lo deseas, aquí comenzamos. Hola amores, hola a todas. En este episodio de hoy quiero contarte cómo es posible construir una vida exitosa y a la vez una maternidad en presencia. ¿Cómo es posible maternar con placer sin descuidar ningún área de tu vida? Las madres, en el afán de ser excelentes en todas las áreas de su vida, solemos perdernos a nosotras mismas, perdernos en la ansiedad y en el estrés hasta llegar al agotamiento. Por eso es importante comprender que cada área de nuestra vida requiere de nosotras un nivel más profundo de transformación interna, y que cuando nosotras nos elevamos y evolucionamos, las diferentes áreas de nuestra vida también lo hacen junto con nosotras. Pero claramente nadie nos enseña cómo hacerlo sin perdernos en el camino. Fabi, ¿es posible construir una vida exitosa y placentera sin dejar de maternar? Sí, la respuesta es un rotundo y absoluto sí. Solo debes trazar esa ruta intencionalmente, porque sin ruta, sin estructura, sin orden ni intención, es fácil quemarnos y agotarnos y perdernos en el camino. Por eso, mi primera recomendación es poner cada área de su vida en su lugar, sin mezclarlas, sin mezclar esos roles y sin pretender hacerte cargo de todo y todo junto. Porque todas las áreas de nuestra vida terminan influyendo en nuestra maternidad. Si no tenemos la conciencia ni la claridad de lo que está sucediendo en nuestra vida y en nuestro mundo interior. En el proceso de construcción de la vida de nuestros sueños, esto es algo que debes tener bien claro. Por eso hoy quiero contarte mi propia ruta y el camino que yo misma recorrí, para que logres ver con más claridad que también es posible para ti. Para quienes no me conocen aún, soy sagitariana, puro fuego, intensa y un alma libre por naturaleza. Imagínense lo potente de esto transitando una depresión, una maternidad sola y sintiéndome atrapada y perdida en las responsabilidades. Pero es importante comprender que esto no inicia solo en la maternidad. Simplemente la maternidad es un disparador que nos impulsa a hacerlo mejor y hacerlo diferente. En mi caso, mis primeras crisis de ansiedad, de pánico, empezaron a los 6 años. Crecí en un hogar donde se veía muchísima violencia, donde la agresividad era una manera normal de comunicarse, donde nunca jamás me hablaron de emociones, nunca jamás me invitaron a escucharme, a ver qué estaba sintiendo, y mucho menos a llevarlos a palabras. Pero esto no está bien ni mal, simplemente fue parte de mi historia. Hoy en día lo veo así. A mis 11 años comencé con mis primeras crisis de querer morirme, con deseos de ya terminar con mi vida. A los 15 esto se reforzó muchísimo con episodios que estaban sucediendo en mi vida, en mi hogar, como por ejemplo mamá fue privada de libertad,
tuve intentos de abuso de parte de mi padrastro, conocí al padre de mis hijas, todo con 15 años, y eso fue un revuelo en mi vida. Esto me llevó a caer fondo en ese sentido de querer morir y caí en la depresión. A los 16 decidí ser mamá y claro, con un deseo muy inconsciente de darle un motivo a mi vida. Y bueno, así fue. Pero claramente esto no curó mi depresión, ni tampoco le dio luz a todas las áreas de mi vida. Pero sí fue una invitación a tener un motivo por el cual hacerlo mejor cada día. En este tránsito de la maternidad, imagínense transitando la oscuridad de una depresión, fue bastante desafiante. Era una adolescente de 16 años que no sabía qué sentía, no sabía cómo construir una vida diferente y tampoco me conocía profundamente mientras estaba sosteniendo un alma que estaba creciendo junto conmigo. Y sí, fue potente. Claramente cometí errores de los cuales no estoy orgullosa. Pero todo eso me llevó al punto en el que estoy hoy. Seguí en mi relación de pareja, entre comillas, con un hombre muy similar a mi padre, que me despertaba todas mis heridas de abandono, de violencia. Todo aquello se estaba repitiendo en mi propia relación de pareja y en mi propia maternidad. Se volvían a repetir los mismos patrones para que yo tuviera la oportunidad de sanar. Pero en ese momento yo no lo veía así. Hasta mis 21 años que volvimos a decidir ser padres y a los 2 meses de embarazo ese hombre decidió terminar con esa relación. Y claro, fue un regalo muy potente de Dios que me impulsó a hacer las cosas diferentes. Pero en ese momento no lo vi así. Caí en una depresión, pero ese embarazo me llevó a hacer las cosas diferentes y escalar a un siguiente nivel. A los 21 años ya estaba trabajando, estaba muy bien económicamente. La relación con mis padres no era buena, pero porque todavía habían heridas latentes en mí. Y por ese filtro de mis propias heridas no me permitía tener una vida saludable y una relación, un vínculo más saludable con mis padres. Y claramente en ese momento tampoco lo vi así. Me enfoqué muchísimo en darle un hogar a mis hijas y en tan solo 6 meses eso sucedió. Compré mi primer casa, la construí desde cero, literalmente desde cero, tanto por dentro como también en sus electrodomésticos y todo lo que conlleva un hogar. Y me encontraba viviendo la vida que nunca jamás me imaginé vivir, construyendo aquello que jamás me imaginé construir. Y cuando me detuve a darme cuenta de los resultados que había tenido en menos de un año, dije, wow, es posible hacer algo diferente. Claramente transitar la maternidad ahora de 2 niñas, más todavía ese eco de la depresión de fondo, esa oscuridad que sentía mi alma y una maternidad sola me llevó a caer en vicios. Ya no tapaba mis vacíos con una relación de pareja, los tapaba con alcohol, con drogas, con sexo vacío, con vínculos que no me construían y con hábitos que no me hacían bien, esos hábitos tóxicos a los cuales caemos muchas veces. Y claro, esa era mi manera de tapar la oscuridad de mi depresión. Siempre me hice cargo de mis hijas, aunque en este punto en el que me encuentro hoy me doy cuenta de que cometí muchísimos errores. Pero siempre desde el amor y de las herramientas que tenía intenté hacerlo mejor. En etapas de mi vida en las cuales empecé a ver mis sombras, empecé a transitar esas situaciones en silencio, a hacerme cargo de mis heridas, de los patrones que venía repitiendo, de todos aquellos hábitos que no me construían, de los vínculos que simplemente reflejaban mi vacío y mis heridas, y en ese momento tampoco lo vi tan profundo de esa manera. Me puse un siguiente objetivo, meta, propósito, que era darle una casa más grande con patio a mis hijas. Y lo logré en menos de 2 meses. Literalmente construí un hogar nuevamente en 4 días. En 4 días sucedió todo. Construcción, pintura, pagos de la casa, mudanza, todo en 4 días. Y dije, wow, cuando uno se propone algo, las cosas suceden. ¿Qué está sucediendo acá? Transitando la oscuridad de la depresión, me autolesionaba todos los días, intento de autoeliminación, todos los días lloraba,
me pegaba a mí misma. Y pasar de esa situación a decir, wow, quiero construir algo y lograrlo, me di cuenta que había algo dentro de mí que era un poder creador que tenía innato ahí, y que cuando me daba cuenta que podía hacer uso de eso, la magia sucedía. Y de esta perspectiva empecé a cuestionarme la vida diferente. Seguía con los mismos vicios, hábitos tóxicos, seguía repitiendo patrones en diferentes áreas de mi vida, claramente. Pero los resultados comenzaron a ser diferentes. Me daba cuenta que si yo me proponía algo, lo lograba en muy poco tiempo. Y ese poder creador empezó a salir a la luz. Después de un tiempo empecé a salir y ahí conocí una nueva pareja. Tenía 2 hijas. Volví a repetir el mismo patrón con respecto a los prototipos de hombres, con respecto al vínculo, con respecto a la agresividad, con respecto a la violencia. La violencia no siempre tiene que ser física, claramente, pero claro, eso era una proyección de lo que yo era. Era una proyección de lo que yo necesitaba sanar con mi padre, con mi hermano, con los patrones ancestrales de mi familia, con todas esas heridas que tenía internamente, herida de abandono, de rechazo, de injusticia, todo eso que traemos arrastrando y que muchas veces es silencioso y nadie lo hace consciente. Empecé a construir una nueva familia. Él tenía 2 hijas, yo tenía 2 hijas, comenzamos a convivir y claro, en esa convivencia salían todos mis peores miedos a la luz. El miedo al abandono, la insuficiencia, el creer que no merecía. Y tenía algo muy, muy marcado, que era el yo maternar a mis parejas. Pero claro, eso también era una herida mía que tenía con respecto a mis padres, por ejemplo. Una herida de abandono que tenía muy marcada. Entonces yo hacía todo para cubrir las necesidades de la otra persona, me dejaba a último lugar para que no me dejara. Y esto también hay que hacerse cargo, porque no es solamente ir culpar al otro porque actúa de cierta manera, sino por qué estás atrayendo ese tipo de situaciones y de personas. Y de eso también hay que hacerse cargo. De esta perspectiva empecé a criar a 4 niñas y a construir un hogar, una familia, en base a mis miedos, en base a mis carencias, en base a mi falta de merecimiento. Y eso lo proyectaba hacia afuera. Esta relación de pareja me hizo crecer muchísimo. En situaciones en las cuales me veía repitiendo patrones, como por ejemplo la violencia en el hogar y la agresividad. Y claro, me veía a mí de niña transitando las mismas situaciones. Y este espejo me hacía empatizar muchísimo con esas 4 niñas que convivían con nosotras. Y empecé a cuestionarme cómo podía ayudar para que esas 4 niñas no sintieran que eran las culpables de todo lo que sucedía. Empecé a llevar a palabras lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba viviendo. Le empecé a hablar de emociones, de validar lo que estaban sintiendo, de no sentirse culpable por las decisiones, las actitudes o el relacionamiento que tenían los adultos entre ellos. Para que ellas sintieran que no eran las culpables. Porque yo misma me veía de niña transitando situaciones similares dentro del hogar. Y muchas veces los niños se sienten culpables de lo que está sucediendo. Y yo empecé a cuestionarme a través de todo lo que estaba transitando si realmente había una manera de poder ayudar a los niños con sus emociones. Y en este trayecto tan poderoso encontré un propósito de vida. Ese propósito le encontré un nombre un día indagando en redes sociales: educación emocional. Una formación de educación emocional. Y yo dije, ¿what? ¿Qué es esto? Pero claro, ese nombre de esa profesión, educación emocional, me hizo vibrar toda el alma, todo el cuerpo. Y dije, wow, es por acá. Me inscribí al curso, obviamente, con miedo. Lo dudé, miraba la publicación, me salían una y otra vez. Vieron cómo es el algoritmo que va saltando todo el tiempo las mismas publicaciones, los mismos conceptos, invitándonos a, wow, hacer algo diferente, por favor. Me dio miedo invertir. Pedí si por favor podía ir a la escuela física para conocer a la profesora, para conocer el lugar donde iba a estudiar. Y claro, mi alma seguía vibrando. Y dije, wow, sí, es por acá. Me atreví a invertir, me atreví a comprometerme con un proceso de 1 año, me atreví a escuchar mi alma.
Y eso empezó a cambiar todo lo que estaba sucediendo en mi vida. Por eso siempre resalto que cuando nos transformamos nosotras, cuando nosotras mismas nos elevamos, se elevan todas las áreas de nuestra vida. Esto me llevó a poder darle luz y amor a esas 4 niñas que convivían conmigo. Hice un proceso muy profundo de sanación. Esta profesión de educación emocional no se trataba solamente de emociones o de guiar las emociones de los niños. Era algo mucho más profundo. Siempre hay que ir hacia adentro. Y esto fue lo que hice. Sané todas las áreas de mi vida. Claramente, sanar no es un proceso lineal. Sanar no es un proceso que tiene un destino final, sino que es algo que sucede todo el tiempo. Y hoy en día, cada vez que tengo una oportunidad de sanar, de ver un patrón inconsciente o de cortar con una lealtad inconsciente, lo tomo como un regalo. Hoy en día dejo de etiquetar las situaciones como positivas o negativas y simplemente me abro a sentir y a reconocer que todo lo que sucede es perfecto para seguir evolucionando y conociéndome más profundamente. Esa profesión me llevó a elevar todas las áreas de mi vida, a pasar de ser pasiva a ser una mujer asertiva, pasar de la agresividad en la maternidad, porque la ira era una emoción que transitaba por mi cuerpo constantemente. Mi sistema nervioso estaba acostumbrado a la ira, porque fue lo que construyó desde el ADN y desde los cimientos desde pequeña. Veía mucha ira, mucho enojo, mucha violencia en mi hogar y en toda mi familia. Y claro, esto se hizo parte de mi normal y en mi maternidad. Entonces empezar a comunicarme asertivamente, a maternar desde la empatía, a hacerme cargo de las emociones que yo misma sentía sin volcarle esa responsabilidad a mis hijas, comenzar a hacerme cargo de mi vida y que era mi responsabilidad elevar todas las áreas de mi vida, me llevó a una decisión muy potente. Desde el amor incondicional, desde la asertividad, decidí separarme. Decidí separarme porque me di cuenta que ya no era funcional ese tipo de relacionamiento en mi vida, que ya no era funcional para mis hijas y para la vida que yo quería construir. Y esa decisión me rompió, pero lo hice desde el amor y desde la asertividad, y eso ya había marcado una diferencia. Claramente, desde el amor uno puede decir adiós. Uno puede dar desde el amor y dar un adiós cuando se reconoce que ese adiós va a ser lo que ambas dos almas sigan evolucionando. Muchas veces tenemos que transitar, rompernos, tocar fondo, cerrar ciclos para abrirnos a nuevas oportunidades y para abrirnos de manera amorosa a lo que realmente tiene que suceder. A veces el amor y la abundancia vienen disfrazados de desafíos, y esos desafíos también son una vía de autoconocimiento y de evolución. Esa decisión me rompió, pero ahí marcó un antes y un después en mi vida. Comencé a estudiar nuevamente. Ahí llegó la psicogenealogía, la terapia transgeneracional. Comencé a aprender de árbol genealógico y de las heridas y patrones ancestrales. Y wow, me atrapó por completo. Claramente esto me llevó a sanar muchísimo mi linaje femenino, me llevó a sanar mi árbol genealógico, las lealtades inconscientes con mi clan familiar, y me llevó muy profundo a mi interior para poder reconocer que había muchos bloqueos y limitantes con respecto a todos estos aspectos. Y claro, ahí comencé a identificar también patrones en mis propias hijas y patrones en mi propia familia. Esto me llevó a darle luz absoluta a mi alma y a mi árbol genealógico. Y no significa que sea la solución de todo, no significa que no haya más dolores que sanar, ni más lealtades que cortar, sino que una comprensión mucho más profunda te saca del sufrimiento constante. Lleva a hacerte cargo de lo que está sucediendo, a reconocer que cada alma viene a algo a esta vida, que cada ser humano viene a formar parte de un árbol genealógico con un propósito mucho más grande del cual podemos llegar a imaginar. Y esto me dio mucha paz. Meses después
en un trayecto de sanación profunda, porque claramente había quedado rota. En un proceso de sanación profunda empecé a construirme, empecé a conocerme más profundamente, empecé a utilizar ese tiempo que utilizaba para criar 2 niñas y para tener una relación que ya no estaban en mi vida, lo tomé para conocerme a mí, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, para tener nuevos hábitos más saludables, para cuidar más mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi energía. Meses después, en una etapa de mi vida que sentía también que necesitaba cerrar ciclos con respecto a mi trabajo, a mi área laboral, y Dios me invitó de manera muy amorosa a cerrar ese ciclo. Un día mi hija me dijo que no quería vivir más y tenía la misma edad que yo tenía cuando tuve ese sentimiento, 11 años. Esto me invitó a ver una herida muy profunda que había en mi familia, en mi clan familiar y específicamente en mi linaje femenino. Mi abuela, a sus 11 años, había perdido a su madre. Esa sensación de abandono dejó un vacío muy profundo en su interior. Y esa herida salió a la luz en generaciones después, marcando el abandono. Claramente, cada vez que tenemos la oportunidad de ver una herida que quizás no nos pertenece, es la oportunidad amorosa para hacernos cargo de lo que está sucediendo, liberar esa energía y sanar lo que quizás algún miembro de nuestra familia no tuvo la oportunidad de sanar. Y ese día que mi hija me dijo eso, yo rompí un patrón, decidí estar presente, renuncié a mi trabajo y ahí inició Empodera tu Ser. Empodera tu Ser nació de un deseo muy profundo de guiar el alma de cada niño y cada adolescente, de sembrar esos cimientos fuertes, potentes, de poder hablarle de emociones con naturaleza a nuestros hijos, de poder hacer como madres algo amorosos por el alma y la evolución de nuestros hijos. Pero claramente, Empodera tu Ser fue mutando a la vez que yo me fui elevando. Empodera tu Ser nació del deseo más profundo de crear una nueva humanidad, de poder hacernos cargo de como madres de lo que estamos transitando para poder guiar e iluminar el camino de nuestros hijos, de ver como madres la oportunidad de rompernos como nos rompe la vida y la maternidad para volver a construirnos más fuertes, más poderosas, más nosotras en esencias. Para poder elevar todas las áreas de nuestras vidas a niveles del amor, debemos hacernos cargo del poder que llevamos dentro. Y por eso hoy guío a madres a poder llevar todas las áreas de su vida a un siguiente nivel, a poder conectar con su verdadera esencia, a poder romper patrones para crear una vida más ellas, una vida más a su medida, más de su esencia y su verdadera voz, su verdadero deseo de su alma. Si hoy sentís que tu alma vibra cuando escuchás hablar de mi historia, si hoy sentís realmente que podés construir una vida diferente, si sentís ese llamado de tu alma de cortar los viejos patrones para poder dejar un nuevo legado, quiero decirte que es posible, que ese llamado que sentís y ese fuego interno que brota requiere que lo puedas escuchar. Claramente, como todo fuego, debe ser controlado para no quemarte y tampoco incendiar a tu alrededor. Honrar la historia de tu clan familiar, la historia de tu propia vida y la historia de tus hijos requiere que te honres a ti misma y que reconozcas que toda esa historia dolorosa es el puente que te lleva a tu verdadero poder, que te lleva a construir una vida diferente. ¿Es posible tener una vida exitosa, placentera y a la vez maternal en presencia? Sí es posible. Y esa es mi invitación. Hoy, luego de 17 años de depresión, luego de transitar la oscuridad, luego de tocar fondo y sentir que no le encontraba sentido a mi vida, luego de vivir mi vida y mi día a día simplemente porque tenía responsabilidades, luego de darme cuenta de que me pesaba levantarme cada mañana porque no tenía un propósito, porque me sentía vacía y porque estaba llena de patrones inconscientes que no podía trascender, y eso me llevaba a repetir siempre las mismas experiencias y las mismas emociones. Hoy, Fabiana Sosa está guiando a madres a que puedan llevar su vida a un siguiente nivel,
porque yo misma llevé todas las áreas de mi vida a un siguiente nivel. Hoy disfruto de mi maternidad, hoy disfruto de los vínculos más amorosos, disfruto del vínculo con mis hijas, en presencia, con empatía, con amor y comunicación. Hoy disfruto del vínculo con mis padres, hoy honro a cada miembro de mi familia. Hoy puedo decir que estoy al lado de una persona, un hombre que realmente reafirma el amor que soy. Hoy puedo brindarme a mi relación de pareja desde el amor y no desde la carencia. Hoy puedo proyectar en mi relación de pareja todo lo que quiero construir y no todas mis heridas. Hoy, después de transitar problemas económicos, financieros y la ansiedad de no saber si mis hijas iban a comer o tener sus necesidades básicas cubiertas, a decirles realmente que construir una vida abundante es posible, de que la abundancia llega porque somos valiosas y abundantes por naturaleza, de que nuestro valor está internamente y no lo encontramos en un resultado externo, de que realmente cuando nos abrimos a recibir lo que realmente merecemos es cuando realmente empiezan a llegar los resultados. Y no eres valiosa por un resultado, eres valiosa por ser quien eres. No eres abundante porque hay resultados tangibles en tu cuenta bancaria o en tu vida. Eres abundante por ser quien eres. Simplemente debes dar aquello que eres desde el amor en todas las áreas de tu vida. Y vas a ver cómo la ley de la reciprocidad hace que todo eso regrese a ti. Porque eres magnética y poderosa por naturaleza. Y esa ruta quiero mostrarte hoy. Porque hoy transito todas las áreas de mi vida en concordancia con lo que yo siento y soy internamente. Misión Maternal con Placer surgió de ese deseo más profundo de mi alma de que más madres vivan esta realidad, que puedan crear la vida que realmente quieren vivir ellas y sus hijos, que puedan honrar la historia de todas las personas que estuvieron detrás de ellas en su plan familiar para poder a través de ellas honrarlas y construir una vida diferente, construir un legado diferente, que pueda ser un antes y un después en la vida de su plan familiar, de su linaje femenino, de que puedan honrar el dolor vivido para crear algo diferente realmente, algo muy potente. Maternar con placer es posible. Hacernos cargo de nuestra ambición también es posible. Encender ese fuego interno sin quemarnos y sin incendiar todo a nuestro alrededor también es posible. Simplemente hay que tomar una sola decisión, que vas a romper el patrón. Y solo esa decisión va a hacer la diferencia. Misión Maternal con Placer es un entrenamiento gratuito en el cual en una semana de inmersión voy a enseñarte la ruta que me llevó de la ansiedad y el agotamiento crónico a una vida y una maternidad realmente placentera y plena. Y de esta perspectiva vamos a hacerlo juntas. Porque quiero acelerarte el proceso, quiero evitarte errores, quiero que realmente puedas vivir esa realidad y que no te lleve 17 años como a mí, que te lleve simplemente un par de semanas. Y de esa perspectiva poder hacerte cargo de tu vida y elevarla a otro nivel, a niveles del amor, a niveles de poder. Y yo quiero guiarte por esa ruta. Si sientes el llamado de tu alma, ve al link en mi perfil de Instagram, @fabi.empoderatuser, e inscribite gratis entrando a ese link. Si fue posible para mí, también es posible para ti. Simplemente debes seguir ese fuego interno y el llamado de tu alma. Te veo en el próximo episodio y en Misión Maternal con Placer, si tú lo deseas.